Hola, hagamos un pequeño repaso sobre el metabolismo del calcio y el fósforo, con las siguientes preguntas. Nos dicen, ¿qué rol tiene el calcio a nivel óseo en el organismo? Bueno, aquí la respuesta es que promueve la mineralización ósea y la mineralización a nivel dentario, en los dientes. Digamos que esta es la función más importante que tiene. No obstante, como se podrán dar cuenta en la imagen, también tiene otras funciones. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, aumenta la excitabilidad de la membrana y la liberación de neurotransmisores. A nivel muscular promueve la contracción de los diferentes tipos de músculo que existen, esquelético, cardíaco y liso. Y en cuanto a la señalización a nivel bioquímico, puede funcionar como un segundo mensajero en diferentes vías metabólicas. Luego nos preguntan, ¿cómo se encuentra el calcio a nivel plasmático? Esta pregunta es muy importante. Entonces acá la respuesta vendría a ser, se encuentra de tres formas, unido a proteínas, específicamente o principalmente a la albúmina, como calcio iónico libre, más o menos el 50%, y en menor porcentaje unido a aniones. De acá lo más relevante que tienen que recordar es el calcio iónico libre, porque como se podrán dar cuenta lo que dice más abajo, justamente el calcio iónico es la fracción que va a ser fisiológicamente activa, es decir, la que va a cumplir todas las funciones que hemos visto en la pregunta anterior, muy pero muy importante. Y la pregunta de acá abajo que dice, ¿cómo el pH va a modificar los niveles de calcio iónico? Para eso mejor lo entenderemos con la siguiente representación. Entonces acá tenemos una pantalla en blanco. Ya les dije que el calcio tiene carga positiva, es un catión, más 2. Y el calcio, como le dije, puede viajar libre, como un ion, o puede viajar unido a una proteína, que como le estaba mencionando, la proteína vendría a ser la albúmina, ¿verdad? Entonces puede ir unido a la albúmina o libre. Esas son las dos formas principales que tiene el calcio para viajar en el organismo. ¿Y qué otra molécula tenemos en el organismo que también se une a la albúmina? Los hidrogeniones, que también tienen carga positiva. Entonces, ustedes saben que los hidrogeniones es lo que va a mandar que el pH suba o que el pH baja. Entonces, cuando tenemos demasiados iones, por ejemplo, acá tenemos dos escenarios. El primer escenario y el segundo escenario. El primer escenario es cuando tenemos un pH ácido y el segundo escenario es cuando tenemos un pH básico. Entonces, cuando nosotros tenemos un pH ácido, ¿eso qué significa? Que hay demasiados hidrogeniones, ¿verdad? Porque los hidrogeniones en exceso son los que promueven que tengamos un pH ácido. En cambio, el pH básico, ¿qué es lo que se refiere? Que tenemos unos cuantos hidrogeniones libres en el ambiente, pero no son muchos. Entonces, obviamente los hidrogeniones, cuando están en demasiada cantidad, van a unirse a la albúmina. Se van a unir a la albúmina para que disminuya la cantidad de hidrogeniones libres, porque ustedes saben que el pH cuando el pH está demasiado bajo es perjudicial en el organismo, entonces acá se unen, ¿no? Se intentan unir. ¿Y qué es lo que va a producir esa unión? Va a producir un desplazamiento del calcio iónico, del calcio unido a las proteínas, porque el calcio ya no va a poder estar unido y va a salirse. Entonces, ¿eso qué va a producir? Que aumente la cantidad de calcio iónico, porque el calcio iónico es el que está libre. Eso es lo que sucede cuando tenemos un pH ácido. En cambio, cuando tenemos un pH básico sucede lo opuesto. Ya el calcio que va a estar libre va a unirse a la albúmina. Entonces el calcio es el que se va a querer unir. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo opuesto. Va a haber una disminución del calcio iónico. ¿Por qué? Porque el calcio, como está en un catión en su forma libre, va a buscar unirse a los sitios de la albúmina, que ustedes saben que la albúmina tiene cargas negativas. Entonces se van a unir y de esta forma van a tener esos dos espectros. Entonces, para recordar, pH ácido es aumento del calcio iónico y pH básico es una disminución del calcio iónico. Entonces la pregunta nos decía, ¿cómo el pH modifica los niveles de calcio iónico? Entonces, cuando tenemos un aumento del pH, como le dije, el calcio aumenta, o el calcio libre se va a unir a las proteínas y por lo tanto el calcio iónico va a disminuir. En cambio, cuando tenemos un estado de acidemia o el pH disminuye, el calcio unido a las proteínas disminuye y el calcio iónico libre, acuérdense siempre la palabra libre, aumenta. Y esto es muy importante cuando vemos los trastornos ácido-base y cuando repasamos los electrolitos de un paciente con acidosis o con alcalosis, dependiendo sea la causa. Lo siguiente que nos preguntan, ¿cuáles son las fuentes de vitamina D? Y aquí las fuentes de vitamina D vendrían a ser de manera cutánea, ya que ustedes saben que la radiación UV nos permite también tener fuentes de vitamina D. En este caso la vitamina D3, el colecalciferol, y también mediante la dieta, que tenemos dos. El colecalciferol o D3 que ya les estaba mencionando, y también el ergocalciferol o D2 que vendría a ser
el otro tipo de vitamina D. De acá algo muy importante y para puntualizar es la síntesis de la vitamina D. La síntesis de la vitamina D se va a dar en dos procesos importantes que van a llamarse hidroxilaciones. Entonces va a tener dos hidroxilaciones. La primera que va a ser en el hígado y la segunda que va a ser en el riñón. Va a tener dos hidroxilaciones. La del hígado va a ser llevada a cabo por esta enzima que vendría a ser la 25 hidroxilasa, que va a convertir justamente estos metabolitos, el D2 o el D3, a 25 de hidroxivitamina D, que vendría a ser un intermediario y esto vendría a ser la primera hidroxilación. Pero la que más nos importa es la que sucede en el riñón, por eso es que está acá de otro color. El riñón, mediante su enzima, que es muy importante, la 1-alfa hidroxilasa, va a convertir este intermediario en el metabolito final, que vendría a ser el 1,25 de hidroxivitamina D o 1,25 de hidroxicolecalciferol, o en otras palabras más sencillas, calcitriol. Y esta vendría a ser la vitamina D activa, la que ya va a poder ser usada por el organismo. Por eso es muy importante que conozcan los pasos así de manera muy resumida, cómo se da y en qué órgano se da. ¿A qué nivel actúa principalmente la vitamina D? Esta es una pregunta muy relevante y vendría a ser a nivel intestinal. Justamente la vitamina D lo que hace es aumentar la inserción de canales TRPV6 y algunas proteínas transportadoras como por ejemplo la calvindina, esto en nivel de los enterocitos, y eso va a producir tanto un aumento de calcio como de fósforo, o sea, van a reabsorber los dos electrolitos. Y nos pregunta el siguiente enunciado. Tenemos un paciente con deficiencia de vitamina D que presenta espasmos. Entonces, si yo le estoy diciendo que la vitamina D aumenta la absorción de calcio, un paciente con deficiencia de vitamina D probablemente, ¿qué es lo que va a tener? Hipocalcemia. Y nos preguntan, ¿qué trastorno hidroelectrolítico tiene? Y justamente esa vendría a ser la respuesta. Una hipocalcemia, así de manera muy resumida, sin entrar en muchos detalles. Algunos signos para tener en cuenta cuando revisen el tema de hipocalcemia: el signo de Chebostek y el signo de Trousseau. El signo de Chebostek, como pueden darse cuenta acá en la imagen, nosotros al hacer una palpación o una percusión a nivel de lo que vendría a ser el carrillo o la región mandibular de un paciente, va a desencadenar un espasmo a nivel de la boca, ¿no? de la comisura labial, que es muy característico de niveles bajos de calcio. Y el signo de Trousseau es básicamente que se insufla con un banguito la presión y el paciente va a tener un espasmo carpopédio, ¿no? del miembro superior, también característico de una hipocalcemia. Y para ir terminando, ya hemos visto calcio, ya hemos visto vitamina D, vamos a terminar con la hormona que regula las dos, que vendría a ser la paratormona. Y para eso revisaremos este cuadro. Entonces nos preguntan, ¿qué rol tiene la paratormona con respecto al calcio y al fósforo? Y lo más importante que tienen que recordarse es lo que está en esta línea. La paratormona aumenta el calcio a nivel del plasma y excreta el fósforo, o sea, es un fosfatúrico. Y eso es muy, pero muy importante. Entonces acá tenemos la principal hormona, que vendría a ser la paratormona. Y también tenemos la vitamina D y en menor medida la calcitonina. La paratormona, como ya les dije, aumenta el calcio, bota el fósforo y sobre todo actúa en el riñón. En el riñón va a permitir la reabsorción de calcio y va a disminuir la reabsorción del fósforo. Y a la par va a estar aumentando la actividad de esta enzima, que vendría a ser la 1-alfa hidroxilasa, que como ya habíamos mencionado, aumenta la producción de vitamina D. A nivel del hueso también va a ser liberador de calcio y fósforo, o sea, va a sacar calcio del hueso. Y eso mediante la expresión o el aumento de la expresión del RANG ligando. Muy pero muy importante a nivel de estos dos órganos, cómo actúa la paratormona. Y la vitamina D, lo que ya le estábamos mencionando, a nivel del tracto gastrointestinal es donde cumple su principal función, y en menor medida a nivel del riñón y del hueso. Si se dan cuenta, una diferencia entre ambas es que la paratormona y la vitamina D, ambas aumentan la reabsorción de calcio. No obstante, la paratormona bota fósforo, mientras que la vitamina D reabsorbe fósforo. Entonces, aquí en este nivel vendrían a ser antagónicos. Y finalmente, la calcitonina es otra hormona que se encuentra en las células parafoliculares de la tiroides y lo que va a hacer es promover la excreción tanto de calcio como de fósforo. Entonces, como se podrán dar cuenta, la función va a ser antagónica, antagoniza la función de la paratormona. Y en el hueso igual, inhibe la reabsorción del calcio y permite que el hueso se mantenga con el calcio dentro de su composición. Y en cuanto a la regulación, obviamente la paratormona se va a estimular cuando hayan niveles bajos de calcio, para que aumente la reabsorción de la misma. Es el principal regulador o el principal estimulante. La vitamina D, igual por el calcio,
se va a estimular, pero se va a inhibir por otra hormona que vendrá a ser el factor de crecimiento de fibroblastos 23, que este de acá es un fosfatúrico. Este de acá, por si acaso no lo puse, pero este de acá lo que hace es inhibir la reabsorción de calcio, de fósforo, o sea, bota el fósforo. Y la calcitonina se estimula por lo opuesto, ¿no? Un aumento de calcio. Y finalmente, para ver algo breve de embriología, nos preguntan cuántas glándulas paratiroides existen en el organismo. Y aquí la clave vendrían a ser 4 glándulas, 2 superiores y 2 inferiores. Las glándulas superiores derivan del cuarto arco faríngeo y las inferiores del tercer arco faríngeo y migran junto al timo. Cuando hay un problema embriológico a este nivel, se produce lo que vendría a ser el famoso síndrome de DiGeorge. Y bien, eso es un pequeño resumen, espero les haya servido. Muchas gracias.